Hablábamos de los cambios hormonales en niños, niñas, donde ya comienzan esta transformación a ser adolescentes y por lo mismo queremos tratarlo desde el área psicológica. ¿Qué tan importante es el rol de los padres y de qué manera tenemos que entregar ciertas herramientas para que este proceso sea calmo, sea positivo y no todo lo contrario? Es por eso que hoy nos acompaña Hugo Ábalos, quien es psicólogo y que nos plantea entonces quizás algunas características importantes que debemos de reconocer para que este camino sea lo más próspero posible. Bienvenido, qué gusto que hoy día puedas estar acompañándonos. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que nos partas comentando cómo es que podemos de mejor manera preparar tanto a padres, a familias, como a los niños que van a comenzar por este proceso de transformación. A ver, nosotros tendemos a ver la adolescencia muchas veces desde lo malo, ¿ya? Y tal vez es ahí partir desde la base de que es un proceso que permite que los niños, las niñas pasen a ser adultos funcionales de alguna forma. Y en ese sentido nosotros como adultos, como mundo adulto en completo, no solamente los padres y los apoderados, sino que todos los que hemos pasado por esa fase, tendríamos que acompañar, no desde el sentido de estar acusando siempre, estarles diciendo qué es lo malo, sino más bien tratar de compartir nuestras experiencias de una forma que ellos lo vean como algo que va a pasar y les va a servir más adelante. ¿Por qué en nuestra cultura probablemente, como tú bien dices desde un inicio, se ve como algo tan negativo, como algo tan difícil, como algo tan estresante? Justamente quizás por la poca conversación o preparación que tenemos los seres humanos con respecto a estas etapas de la vida. Es probable y muchas veces pasa porque nosotros también como adultos tendemos a olvidarnos muy rápidamente de lo que hicimos y lo que fuimos cuando éramos chicos. Cuesta de repente con la distancia que da el tiempo ponernos en esos zapatos que usábamos cuando éramos más jóvenes. Y en ese sentido tendemos a ver las cosas que están haciendo nuestros hijos, nuestros sobrinos y los niños, las niñas que tenemos alrededor. Tendemos a de repente ver solamente lo que está incorrecto según lo que nosotros estamos viendo nosotros en este momento como lo correcto para la sociedad. Entonces de repente hay que tratar de recordar un poco qué es lo que hacíamos nosotros y cómo nos sentíamos nosotros cuando estábamos viviendo esa etapa. Exactamente. ¿Qué problemas quizás puede generar psicológicamente estos cambios hormonales para así estar preparados y comprender muchas veces lo que puede ocurrirle a los niños en este paso hacia la adolescencia, o sea, a la adultez? A ver, primero hay que distinguir un poco los cambios físicos que son más visibles. ¿Ya? Obviamente en la parte física, en las mujeres, en los hombres, tiende a ser muy notorio cuando parten estos cambios físicos a partir de las hormonas, pero también hay cambios que no logramos ver rápidamente, que tienen que ver con cambios que se generan a nivel del cerebro. ¿Ya? Y eso también de alguna forma va preparando a nuestros niños, a nuestras niñas para que sean adultos funcionales. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos cambios se dan más o menos rápido dependiendo de cada uno. O sea, muchas veces tendemos a meterlos todos en un mismo saco, cuando en realidad cada niño, cada niña tiene su propio proceso y va dando sus propios tiempos. Exactamente. ¿Qué malestares psicológicos podría generar justamente este cambio? Por ejemplo, muchas veces una baja autoestima, problemas de comunicación. ¿Cuáles son las cosas que más se evidencian psicológicamente hablando con respecto a este paso? Bueno, los niños y las niñas van a tender a aislarse un poquito más tratando de formar sus propios grupos sociales. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que eso también conlleva una necesidad de distanciarse del mundo adulto. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a entrar en choque y en conflicto rápidamente cuando desde el mundo adulto le estamos diciendo que eso no es lo correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos niños y niñas que están en una situación, en un contexto que no les es acogedor, van a empezar a aumentar un montón de hormonas que van a tener otros efectos cuando sean más grandes, digamos. Es como un rechazo hacia lo que viene, al justamente aislarse, por ejemplo, de los adultos. Claro, que muchas veces es como para ir en contra de lo que ellos están comenzando a vivir. Claro, nosotros muchas veces lo vemos como aislarse, pero en el fondo es porque están buscando sus propios grupos sociales, su propia identidad. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando
no les proveemos de un ambiente que permita hacer eso en una forma sana, Claro. llevamos a otras problemáticas. Es importante entonces acercarnos desde pequeños a nuestros hijos, Sí, aprender a creo. conversar, a saber lo que les pasa, a ser de cierta manera amigos, pero no llegar al nivel, obviamente, de que estemos al mismo nivel, sino que tener esa esfera de confianza con nuestros hijos para que así no haya ese alejamiento cuando esté este paso del niño al adolescente. O sea, yo por lo menos soy de la postura de que más que buscar una amistad, uno tiene que buscar una cercanía desde... Exacto. Más que la saber, amistad propiamente claro, tal. saber poner los límites, y a veces uno como adulto tiene que quedar como el pesado, digamos, ¿ya? Para establecer esos límites y permitirles también desarrollarse dentro de sus propias esferas. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los niños y las niñas van a ir encontrando grupos sociales y ahí uno como adulto tiene que tratar de ser un buen modelo a seguir, ¿ya? Y por eso me refería que es tarea de todos, no solamente de las personas que están encargadas directamente de los niños y las niñas. Claro. Ya nosotros como adultos tenemos que dar un modelo a seguir y eso implica también mostrarles con el ejemplo lo que está correcto y lo que no. Claro, pero ¿cómo vivir justamente ese proceso para que no haya una lejanía? ¿Cómo mostrar que justamente este es el modelo, pero igualmente está esa cercanía y ese contacto que no hacen este alejamiento que muchas veces ocurre, como tú bien dices? A veces es importante reconocer esos espacios, ¿ya? Y permitirles a estos niños y niñas que están en transición, ¿ya? Hacia el mundo adulto, permitirles formar su grupo, estar dentro de sus propias esferas y sin estar con esta hipervigilancia, de estar siempre encima de ellos, sino más bien acompañarlos y permitirles tener esos espacios. Pero también eso implica estar atento a lo que pueda pasar. Cuando yo veo que empiezan, por ejemplo, a disminuir las notas en la escuela, empiezan a tener algunas conductas que uno encuentra extrañas como adulto, de repente es bueno preguntar directamente y no esperar una respuesta muy compleja, sino que preguntar, y cuando ellas quieran acercarse a nosotros, lo van a hacer si es que sienten esa confianza. Pero es una cuestión que se construye en el tiempo, no es como yo llego a la adolescencia y ahora se me ocurre ponerme como amigo de mis hijos, no va a resultar. Eso tiene que ser algo orgánico de mucho antes. Exacto. Y por lo mismo está esta instancia, esta conversación con la gente para que vayamos preparándonos desde incluso el nacimiento, desde todo este proceso del apego, de tener esa conexión con nuestros hijos desde siempre, ¿no? Desde el origen, para que sí, obviamente después no sea poco orgánico, digamos, el que nos acerquemos de la noche a la mañana porque les van a empezar con estos problemas hormonales o les va a llegar, ¿verdad?, su regla, etcétera. Claro, y por lo mismo ese acompañamiento, como bien tú dices, tiene que ser orgánico, tiene que partir desde un comienzo y sin estar encima. Claro. ¿Ya? Se trata de preguntar, y no solamente preguntar cuando yo veo que están haciendo algo mal, sino felicitarlos cuando están haciendo las cosas bien, comentarles, oye, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste hoy? Con cuestiones súper chicas, pero que a la larga generan esa relación de confianza que nosotros requerimos. Claro, otro punto que me gustaría hoy día trabajar es cómo abordar, cuando ya somos padres, el tema sexual, por ejemplo. El tema de que nos va a llegar, ¿cierto?, la menstruación. Cómo ser lo más claro posible, cercano posible, pero que no sea difícil para los padres, porque muchas veces conversábamos con nuestras invitadas anteriores, que claro que cuesta. Sí. No somos profesores, entonces cómo hacerlo lo mejor posible. No cometer errores, no ser tan explícitos, pero tampoco ser tan relajados en el discurso. Bueno, tal vez partir de la base de lo que tú dices, de asumir que no somos profesores, que no estamos haciendo una charla, sino más bien teniendo una conversación desde la confianza con nuestros hijos, con nuestras hijas. ¿Ya? Y de esa forma nosotros llegar a que ellos puedan compartir las inquietudes que tienen, porque, insisto, nosotros vivimos esas etapas, por lo tanto tenemos una experiencia que podemos compartir. ¿Ya? Y no se trata de, y muchas veces uno cae en eso, de tratar de dar como una cátedra respecto a lo que está pasando, cuando en realidad los niños requieren una conexión más emocional. Claro. Requieren que uno les dé un abrazo de repente porque se sienten tristes, porque no saben qué es lo que está pasando a su cuerpo, a su mente y cómo están relacionándose con el resto. Claro. A veces uno necesita tener una cercanía mucho más emocional que directamente académica, por así decirlo. Claro. ¿Qué pasa con los padres más tradicionales que poco saben de las preferencias sexuales que hoy día se dan? ¿Cómo acercarnos también a esa realidad, muchas veces ajena
porque no la conocemos, porque no se nos enseñó lo mismo, porque no sentíamos lo mismo. Cómo hoy día justamente entender que las generaciones y todo lo que tiene que ver con el tema sexual ha cambiado absolutamente. Yo ahí haría un llamado a los adultos nuevamente, al mundo adulto en general, a buscar instancias de informarse al respecto. No solamente quedarse con lo que sale en redes sociales, con lo que muestra Porque muchas internet. veces no es suficiente. Exacto. Generalmente en las escuelas hay varios programas que se han ido integrando para hacer escuelas para padres, en que se integran los apoderados, por ejemplo, y se les da charlas informativas, pero en que también pueden ir participando y sacando esas inquietudes que tienen. Porque muchas veces estos conflictos se dan desde el que nosotros como padres no tenemos toda la información en el momento. Por supuesto. Y por eso nos cuesta más acercarnos. Pero una vez que tenemos la información a mano, a lo mejor nos es más fácil acercarnos a nuestros niños y decir, oye, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no sé completamente lo que te está pasando, pero voy a estar aquí para ti. Súper de acuerdo con eso. ¿Qué pasa en el caso de que los padres decidan 100% alejarse de esta etapa y dejarla al colegio? Sin duda hay gente que realmente prefiere estar al margen. ¿Qué problemas podrían generar justamente el abandono de este periodo de la vida, de esta etapa, de esta transición tan importante? Bueno, los efectos suelen ser nefastos. Lamentablemente, y se ve en niños y niñas que lamentablemente no tienen el acompañamiento de una familia que los acoja. Obviamente quedan a disposición ya sea del sistema, muchas veces de los colegios, que tratamos de hacerlo mejor, pero no siempre tenemos todas las herramientas porque no podemos hacerlo solos. Ya cuando uno trabaja en colegio necesita también del acompañamiento de la comunidad completa, tanto los apoderados, los cuidadores principales, los vecinos, qué sé yo, porque necesitamos que nosotros como mundo adulto nos hagamos cargo de esa parte. Y claro, si estos adultos deciden aislarse del tema por completo y dejarlo a cargo de alguien más, suele ocurrir que por no tener la personalidad o... Es que de verdad hay gente que sin duda no está preparada, ¿no? Y obviamente están estas instancias donde podemos conversarlo, pero quizás no es suficiente, quizás de verdad hay padres que les sobrepasa. Claro. Entonces, ¿cómo prepararlos para que no se sientan ajenos a esto y no decidan, digamos, obviar algo que es tan importante? A veces, por eso te decía, es bueno reconocer las falencias que tenemos como adultos. Y muchas veces eso pasa por reconocer que yo no sé algo, por lo tanto voy a pedir ayuda a alguien que sí sepa, ¿ya? Y para eso estamos nosotros, están las escuelas, hay un montón de profesionales también que trabajamos en el ámbito, que podemos a lo mejor mediar en esa comunicación que requieren. Porque, insisto, muchas veces los niños y las niñas no necesitan tener la información que pueden sacar de internet, sino que necesitan que los padres o los cuidadores estén ahí para apoyarlos en ese proceso. Ahora, hablamos de este proceso de maduración donde, como tú bien comentabas, incluye una necesidad de pertenencia a ciertos grupos sociales específicos donde encontramos pares, encontramos gente con la que uno se pueda sentir más acogido, más cercano. Pero ¿qué pasa cuando estos grupos son grupos problemáticos, son grupos que a la larga incentivan cosas más negativas que positivas? ¿Cómo hacemos que los hijos cambien de grupos o de equipos sociales que obviamente puedan hacer que ellos estén bien y no todo lo contrario, ¿no? Muchas veces se ve las drogas, el alcohol, ¿verdad? Y algunas prácticas que muchas veces son más negativas que positivas en estos grupos que ellos, a los que deben de pertenecer en este proceso de maduración. Bueno, ahí es complicado porque, insisto, si nosotros como mundo adulto nos damos un modelo que sea, digamos, más compatible con los valores que ya tienen los niños y las niñas, va a ser mucho más difícil que se vayan al lado que nosotros queremos. Y efectivamente se da que en la adolescencia tienden a formar grupos muy cohesionados, van a tener a esta idea de que mi grupo versus el resto del mundo. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esos grupos no son los más adecuados en cuanto a las conductas que nosotros buscamos, claramente esas conductas se van a empezar a imitar y van a tender a generar conductas problemáticas a la larga. Y ahí tenemos el tema de conductas antisociales, delincuencia. Prosociales, agresivas. Claro, que al final va a ser tanto por imitación como por necesidad de pertenecer a su grupo. Y ahí, por eso nosotros como adultos tenemos que dar el ejemplo no solamente desde lo que estamos diciendo, sino desde nuestra conducta propiamente tal. Ya uno suele hablar mucho y eso es una cuestión que
que a mí de repente me molesta porque solemos hablar mucho de que las drogas en los jóvenes, que el alcohol en los jóvenes y qué estamos haciendo nosotros como adultos. Claro, para que eso no sea algo tan cercano. Exactamente. Estamos los domingos ahí también Exactamente. Y tomando algo, etcétera, lo ven como súper normal. Claro. A la larga. Eso también es un punto que yo hoy día también quería conversar, que es la educación previa a la adolescencia o a este paso de niño adolescente, que es entregarle los valores, entregarles la educación, o sea, preparar a nuestros hijos con ideas, con creencias y con todas estas cosas que probablemente van a hacer que ellos a la larga tomen un buen camino y no todo lo contrario, ¿no? Exacto, y en ese sentido la adolescencia también es un momento que tenemos para experimentar, qué es lo que queremos nosotros para más adelante, cuando seamos adultos, qué es lo que esperamos de nuestros padres, qué es lo que esperamos de las personas que están en un nivel superior, digamos, jerárquicamente. Claro. ¿Ya? Y eso también implica cierto conflicto que tenemos que resolver en esa edad. Y en esa etapa también nos basamos en el acompañamiento de nuestros pares. Entonces, si nuestros pares nosotros vemos que están avanzando junto con nosotros, también vamos a tender a reforzar esos valores que ya llevamos. Exacto. ¿Fija? Ahora, bueno, es importante también desde la misma educación de colegios, de lugares donde los niños también se pasan la mayor parte del tiempo, ¿no? Ese apoyo orientador, psicológico, también es parte fundamental de la entrega de herramientas, no Sí. solamente desde casa. Sí, por supuesto. Y por eso yo recalco y pongo mucho énfasis en la necesidad de que participemos todos, ¿ya? Porque desde el colegio se puede hacer muchas cosas, pero siempre van a estar limitadas por la participación de los apoderados, ya de los cuidadores y del resto de la familia. O sea, nosotros podemos estar inculcando muchos valores o tratando de inculcar valores en el colegio, pero si no se refuerzan en la casa, caen en saco roto. Y ahí lamentablemente ahí nos quedamos sin herramientas porque en el momento en que los niños se van a la casa, nosotros ya no tenemos mayor injerencia desde el colegio. ¿Qué conductas de riesgo se pueden esperar muchas veces en esta época de la adolescencia? Aparte de aislarse, Sí, bueno. estar un poquito más agresivos, también más como a la defensiva. Bueno, la agresión se tiende a recalcar más en la adolescencia y muchas veces nosotros, insisto, como adultos tendemos a poner más énfasis en eso. Claro. Cuando nosotros como adultos igual hacemos pataletas, ¿ya? La diferencia es que la llamamos de otra forma. Sí. ¿Ya? Y vemos que los adolescentes de repente tienen estos Estos arranques de incomprensión, que no me comprenden, que me siento Exacto. solo, que no me entienden. Y muchas veces pasa porque tenemos adolescentes que están tratando de integrarse a un grupo y no necesariamente ese grupo los va a acoger como ellos necesitan. ¿Ya? Y nosotros también como adultos tenemos que proveer de espacios para que experimenten en distintos grupos si es posible. Claro. Ahora, y también la diferencia hoy día de supervisar a supervigilar. Porque claro, un papá presente que está ahí de cierta manera, ¿no? Y no tan exageradamente encima de las conductas, pero cuando ya uno exacerba, ¿no? Y está pendiente de todo, que pásame el celular, que te voy a buscar a dejar, y cuando nos ponemos un poquito, ¿cómo se puede llamar? Exagerados, eso también causa un mayor rechazo. Entonces, ¿cómo ser equilibrados? De supervisar, pero no supervigilar. A veces pasa por tener conversaciones en un contexto adecuado. Muchas veces uno tiende a retar a los cabros Sí. cuando hacen algo. Es que uno a veces pierde la paciencia. Exacto. Entonces, Y eso también lleva, como dicen las lleva supermamás. a esta falta, digamos, de darnos un espacio de conversación. De, oye, ¿sabes qué? Vamos a dar una vuelta, vamos a tomarnos un helado, vamos a caminar Claro. por el parque y conversemos. Claro. Especialmente cuando uno tiene hijos de distintas edades, por ejemplo, en las familias que tienen hijos más grandes, hijos más chicos, muchas veces es bueno sacar al que está en el periodo de la adolescencia, oye, hija, vamos a conversar un ratito. No en conjunto, ¿cierto? No No en con los más conjunto, pequeños, porque exacto. obviamente tiene que ser un tiempo para ellos. Exacto, y eso también es importante, de repente dedicarles un tiempo que muchas veces no van a querer participar, Sí. pero uno los puede instar, oye, vamos a dar una vuelta porque me gustaría conversar contigo. Claro, ¿y qué pasa con Porque los hace papás tiempo que no sé de ti. qué pasa con los papás sin tiempo? Donde poco nos tomamos el tiempo, pocos también se toman el tiempo de tener estas instancias de comunicación. Claro, y sin embargo después nosotros exigimos que nuestros niños se comuniquen con nosotros. ¿Y cómo? Si nunca ¿En nos qué hemos momento? comunicado Si no nosotros con hemos ellos, tenido aparte de tiempo. lávate los dientes, cómete la comida, haz las tareas, haz las camas. Claro. Y por eso es importante de repente dejar algunos espacios para conversar.
¿ya? Algo tan simple como de repente en la mañana al desayuno, hija, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Cómo va a ser tu día? Después en la tarde, oye, ¿cómo estuvo tu día? ¿Necesitas Son cosas algo? ¿Te tan gustaría simples que, como no eso. sé, te acompaña, no sé, tratar de acercarnos en lo posible? Ahora, ¿alguna frase o algún mensaje para todos aquellos padres, niños, adolescentes que quizás nos están viendo en pos de un nuevo año 2023 lleno de cosas positivas, un fin de año también, más bien donde podamos ir conociendo las cosas buenas y malas que hemos vivido, replicar obviamente lo más positivo y aprender de lo malo? Pero ¿algún mensaje para este fin de año? A mí me gusta creer que la pandemia nos dio una oportunidad súper interesante para volver a conectarnos con nuestras familias y con las personas que tenemos cerca. Y por lo mismo, un mensaje para el mundo adulto es: acuérdense cuando estaban pasando por esa etapa, cómo hubiesen querido ustedes, y cómo hubiésemos querido nosotros en general, que nos tratara el mundo adulto en ese momento y tratar de funcionar desde ahí. Y a los adolescentes en general, aprovechen esta etapa porque es una etapa que en algún momento termina y no nos damos ni cuenta, porque no es que un día llegue, sabes que ahora terminé de ser adolescente, ahora soy adulto. Uno no se da ni cuenta y termina siendo adulto y le agarra el mundo por donde sea y termina como un adulto muchas veces sin querer serlo, ¿ya? Por lo tanto hay que tratar de aprovechar, experimentar todo lo que se pueda, pero siempre cuidándose, es lo más importante. La vida es una sola, así que yo creo que esta instancia es justamente para disfrutar cada etapa, cada día, ¿cierto? Aprender de los problemas y disfrutar también las cosas buenas que nos trae el despertar todos los días. Así que te agradezco que hoy día puedas estar con nosotros, que sea un hermoso inicio de semana, una gran Navidad y un próspero también año que comienza.